En sintonía con Santo Domingo TV. Saludos televidentes, gracias, muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con este su programa Acontecer Económico, esperando que ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices, deseándoles muchos éxitos. Hoy tendremos con ustedes al profesor José Gómez Cerda, un especialista en ocuparse en su realidad personal, en la realidad de los demás. Es un experto sindicalista de muchos años de lucha en defensa de los mejores intereses del país. Antes de pasar a cuestionar al profesor José Gómez Cerda, permítanos informarle que hoy es Día del Ahorro y que no es lo que gana lo que te hace rico, sino lo que ahorra. Vamos a una pausa y luego regresamos cuestionando al profesor José Gómez Cerda. Profesor José Gómez Cerda, bienvenido a este su programa Acontecer Económico. Hoy vamos a hablar de un tema que le interesa a nuestros amigos televidentes. El tema, el presupuesto familiar. Profesor José Gómez Cerda, ¿cómo se estructura un presupuesto familiar para que él cumpla el contenido de su programación y planificación? Bueno, en el programa anterior nosotros hablamos sobre la importancia del presupuesto familiar, lo importante que es para nosotros poder poner por escrito cuáles son nuestros ingresos y cuáles son los gastos que tenemos. Cuando uno escribe cada una de las cosas que uno está haciendo, eso le da un valor muy importante porque uno puede revisar. Si nosotros gastamos sin tomar en cuenta, sin escribirlo, sin anotarlo, entonces muchas veces incurrimos en gastos que no son necesarios. El proceso de administración del el presupuesto familiar tiene 5 etapas que son muy importantes. La primera es planificar, y planificar quiere decir nosotros tener una libreta, una mascota, un libro, lo que uno quiera, pero tener algo en qué anotar, y ahí poner en primer lugar lo que uno va a planificar. ¿Qué es lo que vamos a planificar? Es el presupuesto familiar. Y el presupuesto familiar quiere decir nosotros vamos a tener que poner por escrito todos los ingresos que tenemos al mes, sea de salario, sea de remesa, sea de ayuda, sea de pensión, todo lo que nosotros tenemos para anotarlo y cómo nosotros lo vamos a gastar. Entonces poner los rubros más importantes de cuáles son los gastos de la familia, que es lo que se llama la planificación, que es decir, nosotros planificamos cuánto vamos a ingresar y cuánto vamos a gastar. El segundo es organizar, quiere decir, nosotros debemos ordenar los recursos disponibles. Quiere decir, para nosotros tener un presupuesto familiar, entonces tenemos que ordenar qué es lo que va en el debe, quiere decir en los ingresos, y en el haber, quiere decir los gastos. En tercer paso es ejecutar. Diariamente se va ejecutando el presupuesto. Si nos entran dinero por cualquier razón, por cualquier motivo, eso va dentro del presupuesto familiar. Y si gastamos, no importa en lo que gastemos, eso va en el presupuesto. Pero va en un orden, en una casilla, para nosotros saber en qué es que estamos recibiendo y en qué estamos gastando. Después, el coordinar. El presupuesto, como decimos, es familiar, no es de una persona, es de la familia. Y esa etapa de coordinar quiere decir cómo nosotros vamos a orientar y apoyar a las personas que están involucradas. Quiere decir, el padre o la madre tienen que orientar a los hijos de que los gastos que ellos hacen están en un presupuesto y que corresponde a los ingresos que tenemos. Y que no pueden hacer gastos excesivos en algunas cosas que no sean de utilidad para la familia. Y la última etapa está en el evaluar. Evaluar quiere decir pasar balance
ver a fin de mes lo que hemos entrado, lo que hemos gastado, y así nosotros tenemos una administración. El presupuesto familiar es administración de los ingresos y de los gastos. Entonces nosotros tenemos que anotarlo y administrar, no es solamente para tener una contabilidad, sino para que la familia entera nos vamos educando, el padre, la madre, los hijos o los dependientes, sean abuelos o personas que vivan dentro de la familia. Y esa educación es para nosotros administrar mejor los ingresos que tenemos, quiere decir el dinero que entra a la familia, y los gastos que tenemos. Don José, ¿y esa estructura de organización presupuestaria no crea las suficientes contradicciones entre la familia que pueda llevar a una familia a su división? No, al contrario, el presupuesto familiar tiende a unir más a la familia. Tiende a unir más a la familia porque todos están conscientes de que si llevan una buena administración de los gastos que tienen, de los ingresos que tienen, podrán vivir mejor. Y así los niños se van acostumbrando a una cosa que tú dijiste al principio del programa, al ahorro. Quiere decir, ahorro, no solamente quiere decir guardar una cosa, sino ahorro es cuando nosotros presupuestamos la comida, por ejemplo, y las personas se sirven solamente lo que tienen que comer. Entonces, si se hace comida excesiva, se está malgastando dinero en cosas innecesarias que después se va a botar. Entonces, la familia educada que tiene un presupuesto dice, bueno, nosotros somos tanto, hay que cocinar, por ejemplo, arroz, ¿qué cantidad se va a consumir? ¿Se va a comprar carne? ¿Qué cantidad? Y ese ahorro que nosotros vamos haciendo diariamente es lo que a fin de mes o cuando pasemos balance nos va a dar un superávit. Quiere decir, vamos nosotros a tener la importancia de cada gasto, saber que eso es parte de un presupuesto. Y la familia que tiene un presupuesto está más unida en el sentido de que le da más valor a los ingresos que tiene, como son más ahorrativos en los gastos que hay, para tener una preferencia en que los gastos se hagan fundamentalmente en aquellas cosas que sean de beneficio para la familia en global y para cada uno en particular. Y entonces, ¿quién ejerce la función de contralor, de supervisor, de auditor de esos gastos? Bueno, normalmente es la mujer, o sea, la esposa, que es la mujer tiene más sentido de ahorro familiar que el hombre. El hombre tiene que aportar. Ahora, si digamos es una familia que el hombre es contable, que sabe de contabilidad, o es un hombre administrativo, lo puede hacer. Pero normalmente quien tiene los conocimientos de qué es lo que se gasta en la familia es la mujer. Por lo tanto, casi siempre en los presupuestos familiares, esa es una tarea que tiene que ver con las mujeres. Usted hablaba de los gastos y también se refería de manera general a los ingresos. Yo he estado planteando en estos programas que lo fundamental es producir, que si usted no produce, usted no puede hacer presupuesto de gasto. ¿Qué opinión le merece ese planteamiento? Bueno, lo importante del presupuesto familiar es que todos, como tú dices, todo lo que uno produce, ¿en qué lo gasta? Entonces hay gente que son, como decimos, botaratas, que aunque tengan mucho dinero, siempre van a gastar más que lo que tienen de ingreso. Y esto es lo importante del presupuesto. Y cuando eso ocurre, don José, ¿qué se produce? Bueno, la familia se tiene que reunir para decir, mira, tú estás gastando mucho en esto, sea la mujer que esté gastando mucho, sean los niños, sea el hombre, el que esté en la familia que está gastando, porque precisamente el presupuesto es para sentarse la familia y decir, mira, los ingresos nuestros son 20,000 pesos, estos 20,000 pesos nos tienen que durar el mes entero. Se está gastando mucho en esto, se está gastando mucho en lo otro, entonces vamos a ahorrar. Y si se produce mucho, como tú dices, entonces hay beneficio de tener un presupuesto holgado, quiere decir, podemos hacer gastos de unos renglones que quizá otros no lo pueden hacer. Pero lo importante en esto es que hay personas que aunque tengan muchos ingresos, gastan siempre más, porque creen que no se va a terminar. Entonces incurren en un déficit y para cubrir ese déficit acuden al endeudamiento y cuando viene a ver tienen una problemática que le lleva hasta el suicidio. Bueno, se dan casos como eso y el presupuesto familiar ayuda a que no se llegue a esos extremos.
Los pasos en los valores del presupuesto familiar son los siguientes. Hay que ajustar el presupuesto aprobado, quiere decir, después que tenemos un presupuesto en la familia, hay que ajustar ese presupuesto. Hay que educarnos para saber el valor de los gastos que nosotros hacemos. Y cuando nosotros tenemos que anotar, pensamos mejor en nuestros gastos. El primer paso es todos los ingresos que nosotros tenemos en el mes, sea como salario, sea como donación, sea como pensión, sea remesas que nos envían, todo eso se coloca en un sitio que se llama el valor A. Quiere decir, los ingresos que tenemos, nosotros decimos, bueno, este es el valor A. El segundo paso es hacer una lista de todos los gastos que nosotros tenemos, de salud, de educación, de alimentación, de transporte, de las cosas cotidianas que nosotros gastamos el dinero. Y eso es el valor B. Se anotan otros gastos que son gastos fijos mensuales. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo el presupuesto ahora y tenemos algún gasto que, digamos, tenemos que pagar la póliza del carro, que es cada 6 meses, o tenemos que pagar el marbete, por ejemplo, ahora, que es el tiempo de pagarlo. Entonces, mensualmente nosotros vamos sacando una parte y lo vamos acumulando para cuando llegue ese gasto, entonces ya nosotros tener una reserva, no esperar para gastarlo de pronto, sino ir acumulando esa reserva. Y eso es lo que se llama el valor B, quiere decir todo lo que nosotros tenemos que gastar. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre el valor A, quiere decir los ingresos, y el valor B, que son los gastos. Entonces, hay que escribirlo y anotarlo para ver ahí en ese momento si hay superávit o si hay déficit. Quiere decir, superávit es si tenemos más, hemos tenido más ingresos que los que hemos gastado, o déficit es cuando gastamos más que lo que nosotros hemos recibido. El cuarto paso es anotar todas las deudas. Quiere decir, si nosotros tenemos cosas para pagar a largo plazo, si tenemos que pagar una parte del alquiler o mensualidades, o pagar parte de nuestra casa, y todas esas se van anotando, y eso es el valor D. Después que se ha pagado todo, entonces hay que saber lo que queda. Si el resultado es negativo, entonces hay que volver a reunirse para reajustar el presupuesto. Si el valor o el resumen es positivo, entonces tenemos que decir, tenemos tanto que hemos ahorrado porque hemos sido buenos administradores de nuestro presupuesto, y ese dinero podemos gastarlo a largo plazo. A largo plazo quiere decir, podemos mejorar la casa, podemos mejorar el carro, podemos hacer esto, y a corto plazo son las cosas necesarias que se necesitan, digamos, para útiles de la casa, de reparación, o para hacer ajustes. Quiere decir, el presupuesto familiar tiene que reajustarse y tiene que adecuarse de acuerdo a las necesidades que haya tenido la familia. Estamos llevando para ustedes una interesante entrevista con el profesor José Gómez Cerda. Vamos a una pausa y luego regresamos con él. Don José, usted hablaba de la necesidad de la organización, de la necesidad de la coordinación, de la necesidad del manejo ajustado del presupuesto familiar. Nos decía una señora en días atrás que estaba viendo este programa y estábamos hablando de presupuesto familiar, que llevar ese control, en vez de unificar a la familia, lo que está es dividiéndole, porque coarta la libertad individual. Y según el decir de ella, muchas parejas se guardan una serie de informaciones y entonces en determinadas ocasiones no se refleja el gasto en la casa y empiezan a surgir problemas. Usted, que es un especialista en presupuesto familiar, ¿qué le recomienda a esta pareja para garantizar la armonía? Porque si usted va a llevar un presupuesto para que terminen divorciándose, ese no debe ser el objetivo. Bueno, la pareja que decide o la familia que decide llevar un presupuesto, primero tiene que partir de la sinceridad que hay entre ambos. Si uno de los dos quiere llevar un presupuesto individual, bueno, tiene su derecho, no se le puede imponer, sino tiene que ser de voluntad de parte de la pareja. Cuando la pareja decide o la familia decide
entonces llevar un presupuesto quiere decir que es una etapa de sincerización entre ellos. Y cada uno tiene que decir realmente lo